nuestro amigo que sentaba al frente, Andrés, tuvo el mismo problema. Orinó azul también. Ellos me hicieron algo similar, sino más fuerte que eso. Yo me levanto en un cuarto encerrado, tengo cosas pegajosas en el rabo, mis pantalones para abajo, y tengo algo pegajoso en mi cara. Yo me sentí violado. Lo que hiciste con esto, ¿lo hiciste en venganza de lo que te habían hecho a ti? Estoy en desacuerdo total con la policía. Me parece que son unos bandidos, están abusando de la autoridad. Es un racista. Los policías están para cuidarlo a nosotros, a la sociedad, a ustedes. Ya uno sale a la calle y le da más miedo con estos policías blancos. Tenemos que estar así, ¿ves? A darles... Pero un momentito, ahí murió un policía que era negro. Nuestro héroe falló. Nadie es perfecto. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés Maurice Barré dijo: en la venganza, el débil es siempre más feroz. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. En la venganza, el débil es siempre el más feroz. ¡Wow! Vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy, esta cita. Señor director, que pasen los litigantes. Él nunca entendió que él fue un mal jugador. Y por su venganza, quiso acabar con nuestro triunfo. Las bromas pesadas y malintencionadas pueden acabar con una vida brillante. Buenas tardes y bienvenidos. Felipe, ¿quién es Felipe? Y Fernando. Ustedes dos son los demandantes de este caso. Descríbanme quién es Abraham, por qué lo demandan y qué piden para resolver esta situación. Buenas tardes, doctor Apolo. Abraham es un ex compañero de nuestro equipo de fútbol y lo estamos demandando por el total de $8,200 por gastos médicos. ¿8,000 entre los dos? Cada uno. 8,000 cada uno. Correcto. Por gastos médicos. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues nosotros somos de un equipo de fútbol que ha sido muy bueno durante el pasado año, ¿verdad? ¿Universitario? No, este equipo es Deportivas Americanos. Ok. Entonces hemos ganado 10 trofeos el año pasado y ganamos nuestra conferencia para ir a jugar el campeonato nacional, la final. Ok. Entonces él era ex jugador de nosotros, ¿verdad? Era. Y con su venganza nos afectó nuestro... ¿Pero venganza de qué? Ya te vamos a explicar. Mira, entonces, A ver. nosotros ganamos todos los partidos, clasificamos a esta semifinal. Ganamos, nosotros cuando estamos en el torneo fuimos a la conferencia, ¿verdad? Y ganamos la conferencia. Y en esa conferencia, cuando la ganamos 2-1 contra otro equipo, tuvimos una reunión en la noche para celebrar, ¿verdad? Ok. Y Abraham era nuevo con nuestro equipo, entonces nunca había salido con nosotros. Era una reunión de una amiga mutual de nosotros, ¿verdad? Y Ok. hubieron, pues, no tomamos así, solo estábamos celebrando y hicimos un brindis con unos cócteles que llevaron a la fiesta, se llamaban Long Island. Y pues este cóctel contiene ron, tequila, un poco de Blue Curacao, que le da un color azul a la bebida. Ajá. Y bueno, nosotros probamos estos cócteles, celebramos, hicimos el brindis y al otro día nos dirigimos al aeropuerto por la mañana. Y éramos responsables, tuvimos un solo trago y Responsable estábamos... ante un Cállate, partido. por favor, hombre, estoy hablando. Ante un partido Doctora, tomar. terminamos a las 9:30 y ya estábamos listos para el viaje en la mañana, a las 10 prácticamente. Entonces vamos en el avión, han pasado aproximadamente 2 horas. Cuando un amigo, Camilo, que estaba sentado al lado de nosotros, vuelve del baño, un poco pálido, y llega y nos dice: mira, hermano, me siento mal, no sé, me pasa algo extraño. Fue al baño
y resulta que mi orina es azul. Nosotros impresionados, pero bueno, ¿Te impresionó? lo calmamos y resulta que nuestro amigo que sentaba al frente, Andrés, tuvo el mismo problema. Orinó azul también. O sea, exactamente. Y poco a poco los síntomas, nosotros del equipo empezamos a... Y yo hasta fui al baño y cuando llegué, igual, fui al baño, oriné Y orinaste azul sí, también. Y tenía un dolor de cabeza muy fuerte, ni podía salirme de mi propia asiento. Ok. ¿Y hacía- tú qué sentías? Hacía el color del orine, doctora. ¿Tú también orinaste azul? Sí. Mira, a mí Sí, me... No, obviamente no es orina normal. ¿Te imaginas tú? Pero bueno, esto es una demostración de cómo estaba saliendo el orina de Exacto. ustedes. Ok. Póngase usted en la posición de nosotros, doctora. Ajá. ¿Cómo se sentiría usted en un avión, no hay asistencia médica y estás orinando azul? Es un poco alarmante, entonces nos preocupamos demasiado y todos estamos paniqueados en el Camilo avión. especialmente. Camilo fue el primero y está muy estresado, muy enfático. Hasta la otra gente del avión pensaba que era algo más grave, como un ataque terrorista, hasta que exageres hasta, tanto. ey, por favor, hombre, No estoy hablando con la doctora. Ok, pero ¿hasta que qué? Hasta que el entrenador nos calmó. Bueno, calmó a Camilo inicialmente, pero nos dijo que tranquilo, que cuando lleguemos a Texas va a haber asistencia médica. Después pensaban que podía haber sido la comida del avión, pero como solo nosotros los del equipo estábamos... Orinando azul. exacto. Entonces eso fue descartado. Luego, cuando llegamos al aeropuerto de Texas, ahí inmediatamente nos llevaron al hospital. Allá nos hicieron un par de exámenes de sangre, de orina. Lo primero que hicieron fue preguntarnos qué habíamos consumido. Pasamos una lista de... ¿Le contaron sobre el Sí. trago que se habían tomado? Exacto. Sí, Ajá. le dijimos que habíamos tomado un solo trago y que habíamos comido comida regular, pues, Ajá. buena ¿Hubo cena. policía o algo Sí, aquí. involucrada? Sí, el reporte de policía está aquí y que no había ninguna toxina en nuestro cuerpo. No había. No, y que solamente era azul metileno, que era un líquido que no es nada toxino. Esto fue lo que descubrieron en el orine era de que- ustedes. exactamente, Que que era- tenían azul de metileno. Exactamente. Ok. Doctora, pero la impotencia de nosotros de no poder llegar a nuestro partido, pues nos sentíamos súper mal. Y en realidad que todo por esta maldita sustancia azul que nos hizo retardar nuestro Y partido. Iban a perder anyway. no So, solamente afectó por la vida de favor. uno solo, sino todo nuestro equipo y el profesor. La vida mía que hicieron ustedes, ¿qué? No. Nuestro equipo... Bueno, pero esto no resultó en ningún cargo penal ni nada de esto. no, Nada. doctora. Excepto, Por que eso- excepto nuestros futuros. Pero ¿alguien me puede explicar qué fue lo que pasó al fin de cáncer? Porque yo Ok. no entiendo por qué ustedes estaban orinando azul. Mira, después llegó una amiga. ¿Qué le diagnosticó el médico a ustedes, por favor? El médico nos dijo que podría haber sido una broma y eso fue lo que encontró en nuestro sistema. Eso era, el azul metileno era lo único que había en nuestro sistema. Y que ustedes había- no que había sabían cómo causado- esto había llegado al nunca cuerpo habíamos de visto eso ustedes. en nuestra vida. ¿Cómo descubren ustedes cómo esto llegó al cuerpo de Doctora, ustedes? Después nos enteramos un mes después que una amiga de la novia de este individuo confesó que ella escuchó que planearon esto para una venganza contra el equipo. ¿Por qué la venganza? Porque él no estaba en el equipo ya. Él como no Exacto. estaba Ah, involucrado di la en el verdad, equipo, di la no, verdad. ¿por qué quería que nosotros ganemos? Y que él pensaba que le habíamos hecho mal a él. Si él lo habíamos tratado como ¿Qué es lo que tú cualquier- tienes ahí? Aquí tengo el periódico Dame. que pánico en un vuelo entre Miami y Texas. Ok. Doctora, esto podría haber escalado mayores. Pero ustedes llegaron a jugar el juego. No. El juego era a las 6 y salimos del hospital a las 9. Entonces perdimos el juego. O por sea no que llegar. perdieron el juego. Ni tuvimos chance de jugar. Aparte de eso, nos tocó pagar 8.200 cada uno. De dinero que nosotros no tenemos. Y Bueno, aquí dice, el vuelo 1523 de la aerolínea una situación catalogada de pequeña emergencia de pánico cuando 12 jugadores de la Liga de Fútbol, los Deportivos de América, presentaron diversos síntomas de aparente envenenamiento. O sea que fue una pérdida de tiempo que les causó a ustedes no jugar y perder. Ok, muy bien. Y los gastos médicos de 8.200 cada uno.
Hacemos un corto receso. A la vuelta responde el demandado. No se vayan. Y cuando me levanto, tengo un dolor por todo el cuerpo y tengo algo pegajoso en mi cara. Todo esto lo pusieron en Facebook, diciendo que te habían violado. Ok. Caso cerrado. Si tú no me conoces, no sabes quién soy yo, por qué me tratas así. Y él me dice, yo no he dicho nada. Y yo le dije que por qué se iba a negar. Y lo empujé.